Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta quinta clase de nuestro taller de exégesis y predicación, un enfoque aplicado. Estamos ya en la quinta clase de nuestro taller, así que sean todos muy bienvenidos. Vale, vamos a comenzar entonces y vamos a tener un tiempo de oración con nuestra hermana Marisa Escalera. Así que les invito a, a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Dios Todopoderoso, reconociendo, Señor, que solamente tú eres Dios, al único y sabio Dios, sea la gloria. Padre, te pedimos en este momento, Señor Dios Todopoderoso, sabiduría para el pastor Álvaro. Dale gracia para poder exponer tu palabra, Señor Padre eterno, y expresar lo que tú quieres que sea expresado y revelado, Señor. Da gracia al oyente, Padre, para que así, Señor Padre eterno, sea puesta por obra, Señor Padre, no sean los oidores, sino hacedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La hermana Marisa es parte de la administración del grupo de Facebook de Teología y Hermenéutica Bíblica. Así que gracias, hermana Marisa, por la oración. La semana pasada o antepasada eh, estuvimos viendo un tema bien profundo, bien interesante, y nos quedó una tareita pendiente. ¿Se acuerda algo de la tarea? Dice, sabemos que Abraham fue el padre de la fe y que se le dio instrucción específica como pacto, la circuncisión. Eso está ahí en Génesis 17, 10 y 11. Ahora, según Génesis 15, 14, el 4 al 6, Romanos 4 del 1 al 5 y Gálatas 3 del 6 al 8, ¿cuándo fue justificado Abraham y en qué punto de la historia de la redención está este texto? Yo cometí un error al decirles la primera vez cuando puse la tarea. Les pregunté dónde está, en qué punto de la historia estamos, pero me refería al texto. Pero lo aclaré durante la semana, así que tuvieron tiempo de corregir quienes ya habían respondido. Yo les dije que en esto no hay respuestas malas, pero una posible respuesta era que Abraham fue justificado por fe antes de recibir la instrucción específica de la circuncisión. La señal del pacto era la circuncisión, pero Abraham fue justificado antes. Si nosotros analizamos, por ejemplo, Génesis 15, 4 y 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este pasaje, Dios promete a Abraham un descendiente propio. Y Abraham crea la promesa de Dios. Entonces, este versículo es clave. Este momento de la historia es clave, ya que va a mostrar la justificación del patriarca Abraham basado en su fe, en las promesas que Dios, en la promesa que Dios le había hecho. Y no en lo que está dos capítulos más adelante, que es la obra ritual. Si analizamos Romanos 4, 1 y 5 dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí Pablo está expresando que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Entonces Pablo refuerza el, el tema de la justificación por la fe que ocurrió antes de cualquier obra
externa como el pacto de la circuncisión. Miremos Gálatas 3, 6 y 8, los pasajes que yo le di. Pablo argumenta que la justificación de Abraham también prefiguró a la justificación de los gentiles. Los gentiles igual seríamos justificados por fe. Dice Gálatas 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, este pasaje está conectando la justificación de Abraham con el Evangelio. Y con esto está mostrando que la promesa de la bendición es para todas las naciones. Ahora, ¿cuándo fue justificado Abraham? Abraham fue justificado en el momento en que creyó en la promesa de Dios. Si nosotros analizamos Génesis 15, esto ocurrió antes de la circuncisión. La circuncisión se instituyó en Génesis 17 y esta era la señal del pacto. Entonces esto muestra que la justificación no depende de las obras rituales, sino de la fe. ¿Cómo ubicamos ahora en la historia de la redención? ¿Dónde ubicamos nuestro texto? Y este evento es clave en la historia de la redención. Y ponga atención, este evento es antes de la ley de Moisés. La justificación de Abraham por fe precede a la ley, destacando que la salvación no depende de cumplir requisitos legales. Otra cosa importante es que la unión de todas las naciones en Cristo, que está ahí en Gálatas 3, verso 8, es prefigura del Evangelio. La promesa de en ti serán benditas todas las naciones apunta a la inclusión de nosotros, de los gentiles, en el plan eterno de salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el modelo de fe que nosotros tenemos hoy día como hijos de Dios, como cristianos, nace del modelo de fe de Abraham, porque Abraham se convierte en el padre de la fe. Eso es para los judíos, pero también alcanzamos nosotros a hacer que Abraham sea nuestro padre de la fe como gentiles. Y eso está mostrando que la justificación siempre ha sido por fe y no por obras. En resumen, Abraham fue justificado cuando creyó. Y esto es lo maravilloso de este pasaje. Y es la hermenéutica que saca Pablo ahí en Gálatas y en Romanos. Abraham fue justificado cuando le creyó al Señor, cuando creyó en sus promesas. Génesis 15, verso 6, nos relata que Abraham fue justificado por la fe. Y este evento es un pilar en la historia de la redención. El evento de que Abraham fue justificado por la fe es clave en la narrativa de la redención, tanto como para judíos como para nosotros los gentiles. Ahora sí, vamos a nuestro texto del día de hoy. Estamos en el capítulo 7. Los que han comprado el libro ya, gracias por el apoyo, gracias eh, porque con eso igual están aprendiendo y con eso también me están apoyando a mí. Así que muchas gracias por los que ya han comprado el libro. Ahí en el capítulo 7 ya vimos que estamos en la interpretación del texto bíblica y teológicamente. Es el capítulo 7. Y ahí tiene varias cosas que ya vimos en la clase pasada. El mensaje principal que se desglosa en varias cosas. La línea del tiempo, que es importantísima. De ahí sacamos nuestra tareita. Está la historia de la redención. El texto culmina en la historia de Cristo. El cumplimiento profético. Considera la tipología. Vimos algunas tipologías. Vimos los ecos del Antiguo Testamento. Y vimos que Cristo es la respuesta. Y nos quedamos
en maldiciones de la ley. Así que ahora nos vamos a maldiciones de la ley. Cuando consideramos las bendiciones y las maldiciones de la ley, debemos reflexionar sobre su cumplimiento en Cristo. Y esto es súper importante porque yo he escuchado malas exégesis de las maldiciones y las bendiciones de la ley. Explorando la ley, es posible que no percibamos a Jesús directamente, pero sí podemos ver a Jesús cómo se refleja en el carácter de nuestro Señor. Todas las bendiciones vinculadas a la obediencia de la ley se encuentran exclusivamente en Cristo. Lo repito, todas las bendiciones vinculadas a la obediencia a la ley se encuentran exclusivamente en Cristo. Cuando nosotros analizamos este pasaje de Deuteronomio 28, las maldiciones de la ley, las maldiciones y las bendiciones de la ley, no debería asombrarnos a nosotros la dureza de la ley del Antiguo Testamento. Más bien, deberíamos despertar un- como lo expreso, un chorro de gratitud hacia nuestro Señor. Cuando nosotros analizamos las maldiciones y las bendiciones de la ley y sabemos que no podemos cumplirlas, sabemos que no podemos cumplir Deuteronomio 28. Entonces, en vez de despertar en nosotros un asombro de, de dureza del Antiguo Testamento, debería despertar en nosotros una expresión de alegría, de gratitud hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Él absorbió todas las maldiciones de la ley. En Él, en Cristo, obtenemos bendición espiritual, como dice Efesios 1, en los lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Efesios 1, verso 3 en adelante, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aleluya. En los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, para según las riquezas de su gracia. Entonces, las maldiciones de la ley, como se describen allí en Deuteronomio 28, sirven como un recordatorio de la seriedad de la desobediencia, pero también nos sirven de recordatorio como la necesidad de redención que solamente encontramos en Cristo. Mientras consideramos estas maldiciones, recordemos la gracia de nuestro Señor. Cuando veamos las maldiciones de Deuteronomio 28, miremoslo como la gracia derramada sobre nosotros, manifestada a través de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, Deuteronomio 28 detalla las maldiciones que resultan de la desobediencia a la ley, y aunque refleja seriedad por el pecado, no consentimos el pecado, y refleja la justicia de Dios, pero también estas maldiciones apuntan a la provisión de la redención en Cristo. No sé si a usted le produce lo mismo. A mí me produce una explosión de gratitud, de alegría, de saber que la provisión nuestra está, la provisión de nuestra redención está en Cristo.
Entonces, mis hermanos, ponga atención a lo que vamos a decir ahora. Cuando usted empieza su día, cuando usted despierta en la mañana, no tiene que empezar con un simple chequeo de actividades espirituales, porque cuando nosotros hacemos un chequeo de actividades espirituales, estamos esperando ser bendecidos o tener una recompensa por lo que hice. Escúcheme bien, la verdadera razón por la que somos bendecidos por Dios es únicamente por Jesús y su gracia. Y eso es algo que ni tú ni yo merecemos. Es gracia, es por gracia. Entonces no comiences tu día haciendo una lista de verificación. Oré, hice mi devocional, tic. Leí la Biblia, perfecto, otro tic. Mientras me voy al trabajo testifiqué en el bus, un tic. Le prediqué a un compañero de trabajo, otro tic. Entonces luego de la verificación, yo tiendo a pensar, oré, leí la Biblia, testifiqué, le hablé de Cristo a un compañero, entonces Dios me tiene que bendecir. Soy uno de los favoritos del Señor. Escúchame bien, mi hermano. La única razón por la que eres bendecido por Dios es porque Jesucristo derramó de su gracia sobre nosotros. Porque ni tú ni yo lo merecemos. Disculpen que me haya puesto a predicar en vez de estar haciendo el taller, pero era necesaria esa partecita. Sigamos. Los contrastes. Vimos ya las maldiciones de la ley. Ahora vamos a ver los contrastes. Considera la conexión con Cristo a través de los contrastes. ¿Qué significa esto? El Nuevo Testamento contrasta con el Antiguo Testamento en varios aspectos para resaltar el papel central de Cristo en la historia de la redención y el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Pacto. Estos contrastes nos ayudan a comprender más profundamente la obra redentora de Cristo y su significado para la humanidad. A través de estos contrastes podemos ver cómo Cristo es la respuesta definitiva a las limitaciones y deficiencias del Antiguo Testamento, cumpliendo todas las promesas de Dios y ofreciendo salvación y esperanza para todos los que creen en Él. Cada ejemplo del Antiguo Testamento resalta cómo Cristo cumple, supera, transforma los elementos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, revelando la supremacía y el papel único como mediador entre Dios y la humanidad. Vamos a ver algunos de estos contrastes para que me entienda bien la idea. Primer contraste que vamos a revisar, contraste entre Adán y Cristo. El primer contraste que vamos a analizar, no sé si vamos a analizarlos todos, vamos viendo según avance la clase. Adán desobedeció y trajo muerte. Cristo, el postrer Adán, obedeció y trajo vida. En este ejemplo que yo creo que todos hemos escuchado muchas veces, se destaca la diferencia entre las consecuencias de la desobediencia de Adán, que le trajo a él y a toda la humanidad la muerte, contrastando con la obediencia de Cristo, que trajo vida a toda la humanidad. Mientras Adán representó la caída y el pecado que lleva a la muerte, Cristo representa la redención. Si alguien tiene dudas acerca de esa palabrita, tengo un artículo que escribí hace poquito ahí en mi perfil, para que vaya
a todas las palabritas que usa el griego para la redención. Y la vida eterna para todos aquellos que creen en él. Segundo contraste que vamos a revisar, entre el pecado y la salvación. Ahí está. El Antiguo Testamento desenmascara el pecado en todas sus dimensiones. Cristo trae salvación en todas sus dimensiones. Ya leímos recién en el punto anterior Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Por la sangre de Cristo somos perdonados. Por la sangre de Cristo somos redimidos. Y esta redención es total. ¿Qué significa redención total? Y aquí vamos a hacer no voy a invocar el artículo que escribí, pero voy a hacer un alto. Cuando una persona, un esclavo, era exhibido para su venta, él estaba con grilletes en las manos, con grilletes en los pies, con cadenas. Entonces, cuando el redentor lo compraba, ese redentor pedía que fuesen soltadas las cadenas. Entonces, el dueño anterior no podía negarse a soltarle las cadenas de los brazos o de las manos, a soltar las cadenas y cepos de los pies. No se podía negar, porque el Redentor estaba ofreciendo la libertad al esclavo. Entonces, cuando dice redención total, es porque las cadenas de pecado que nos esclavizaban a nosotros fueron rotas en Cristo. Las cadenas de enfermedades que nos esclavizaban fueron rotas en Cristo. Entonces, redención total no es más que eso, redención total. Y aquí se resalta cómo el Antiguo Testamento pone de manifiesto el pecado en todas sus dimensiones. Mientras Cristo trae salvación en todas sus dimensiones, el Antiguo Testamento nos dice que hay el pecado en todas sus dimensiones. Y se muestra cómo la obra de Cristo en la cruz ofrece perdón y redención completos para todos aquellos que confían en él. Contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. El pacto de Dios con Israel se hizo a través de Moisés en el monte Sinaí y fue sellado con la sangre de animales y llamó a la obediencia a la ley. ¿Cuál es el contraste? El nuevo pacto se hizo por medio de Cristo, no de Moisés, y también fue sellado con sangre, pero la de Cristo, y llama a obediencia por fe a través del Espíritu Santo. Ahí están los contrastes que nosotros podemos hacer cuando vamos a hacer estos análisis exegéticos y predicar de alguno de estos pasajes. Se explora la diferencia entre el pacto hecho por Dios con Israel a través de Moisés, que se basaba en la obediencia de la ley, y se sellaba con la sangre de animales, versus el nuevo pacto establecido por Cristo, como él mismo dijo en la última cena, este es el nuevo pacto en mi sangre, basado en la fe, sellado por su propia sangre. Este contraste resalta la superioridad y la universalidad de este nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto. Contraste en el acceso a la presencia de Dios. Aquí a lo mejor nos vamos a detener un poquito más. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, nadie podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero mire lo que dice Hebreos 10:19. Si no puede tomar nota como alguien expresó por ahí, puede volver a ver el video. Siempre lo dejamos grabado para que lo pueda repasar. Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar, escúcheme, al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Entonces, ¿cuál es el contraste? En el antiguo pacto, el sacerdote entraba una vez al año. En el nuevo pacto tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo siempre, a la hora que queramos, a la hora que estemos, que nosotros deseemos tener comunión con Dios. Tenemos acceso libre a través de Jesucristo a la presencia misma del Señor. Aquí se muestra cómo el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, tenía acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios una vez al año. Pero ahora, en Cristo, todos los creyentes, por eso le llamamos sacerdocio universal del creyente, porque todos tenemos acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Tenemos acceso libre a la presencia del Señor. Y este contraste resalta la obra redentora de Cristo que nos permite una relación personal con el Señor. Contraste la universalidad de la salvación. Si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ¿la salvación para quién era? Para Israel y nadie más. Habían algunos prosélitos que adoptaban la ley judía, pero la salvación era para Israel. O sea, un gentil que se salvara tenía que convertirse al judaísmo. Ahí están los prosélitos que nosotros vemos en el capítulo 2 de los Hechos. Ruth fue una prosélita. En Cristo, Dios extiende su salvación a todas las naciones, como vemos en Efesios 2. Y destacamos la diferencia entre la limitación del antiguo pacto, que era para Israel, y la universalidad de la salvación en Cristo en el nuevo pacto. Ahora, todos los pueblos, todas las naciones tienen la oportunidad de ser salvos a través de la fe en Jesucristo, sin necesidad de convertirse al judaísmo. Ojo con esta universalidad. La oportunidad es para todos. Ojo ahí con esa diferencia. Sexto contraste, el contraste de la extensión del Evangelio. La historia de Israel se circunscrita a una tierra específica, la tierra de Israel, de Canaán. En el Nuevo Testamento Cristo envía a sus discípulos a todas las naciones. Entonces, vamos viendo contrastes. Aquí se demuestra cómo el Antiguo Testamento, la historia de Israel, estaba centrada en una tierra específica, mientras que el Nuevo Testamento, Cristo envía a sus discípulos a todas las naciones, a proclamar las buenas nuevas, a todo el mundo, rompiendo barreras étnicas, geográficas, que esas barreras que existían en el Antiguo Testamento de que era solo Israel, eh, y, la, y, y lo, y lo restrictivo que era esto, esas barreras se rompieron y ahora nosotros estamos llamados a llevar el Evangelio a todas las naciones. Demandas éticas del texto. Aquí pasamos a otro capítulo. Considera la conexión con Cristo a través de las demandas éticas del texto. Ahí están comentando algunos. eh, Hace 5 minutos, no sé. Gloria a Dios dice, la salvación es para todos ahora. Perfecto. Disculpen si no me meto mucho a mirar el chat. Si tienen algún comentario, me lo pueden hacer ahí en este momento. Estamos en las demandas éticas del texto. Cuando examinamos las demandas éticas presentadas en la Biblia, surge la pregunta natural. ¿Cómo podemos cumplirlas? La respuesta es que solo Cristo las cumplió perfectamente. Y eso es lo maravilloso de esto. Porque significa que al estar en Cristo, participamos
del cumplimiento de estas demandas éticas. En otras palabras, en Cristo encontramos el cumplimiento de todas las exigencias éticas y nosotros al estar unidos, como dice Juan 15, estar unidos a la vid como pámpanos, al estar unidos a él, también participamos en ese cumplimiento. Sin embargo, esta realidad no significa que ya no debemos preocuparnos por nuestra santidad. Todo lo contrario. Nuestra posición en Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos capacitan y nos impulsan a obedecer a Dios de manera voluntaria y genuina como expresión de gratitud por nuestra salvación. Entonces, no pensemos como lo que dijo el apóstol Pablo, que fuimos llamados a libertad y nosotros lo tomamos como libertinaje. No, debemos preocuparnos por nuestra santidad. Cuando enfrentamos las demandas éticas de la Biblia, podemos reconocer que Cristo las cumplió por nosotros. Aleluya. Y que gracias al Espíritu que mora en nosotros, nosotros también podemos obedecerlas. Ahora, es importante destacar que estas demandas éticas nos llevan, no nos deben llevar al legalismo, sino que nos llevan a Jesús. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 2, versos 8 al 10, que la salvación es por gracia mediante la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es un regalo de Dios, para que nadie se jacte. Sin embargo, continúa diciendo que hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que llevemos a cabo como parte de nuestro caminar en la fe. El problema nuestro es que nosotros dejamos la lectura hasta el versículo 9. Cuando leemos Efesios 2, y es por eso que yo les insisto tanto en que no podemos tomar textos fuera de contexto, porque nosotros podemos cometer el error o vernos tentados a leer Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Y lo dejamos hasta ahí. Pero el verso no termina ahí. Ni la idea que está diciendo Pablo termina ahí. La idea termina con el verso siguiente. ¿Por qué? Cuando hay un por qué, porque lo toma de la idea anterior. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero me está diciendo anteriormente que no por obras para que nadie se gloríe. Y abajo me está diciendo, somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, no te gloríes en la salvación porque es un don de Dios, pero tampoco te gloríes en las obras que haces porque son parte de nuestro deber cristiano. ¿Ves la diferencia? Entonces Pablo enfatiza que no debemos gloriarnos ni en la salvación, ni en nuestras obras, ya que ambas son regalos, son dones de Dios. La gloria y el mérito de nuestra salvación y de nuestras obras siempre deben atribuirse a Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. En resumen, no necesitamos ganar nuestra salvación. Ya somos salvos en Cristo. Él se lleva toda la gloria en todo momento, pues la salvación, la justificación, la santificación son por gracia. En otras palabras, no me tengo que ganar la salvación. ¿Por qué? Porque ya soy salvo. Jesucristo se lleva la gloria de todo, porque la salvación es por gracia, la justificación es por gracia, la santificación es por gracia. Y llegamos a la cuarta parte. Con esto ya terminamos, hermanos.
con esto terminamos eh, nuestro análisis exegético de la Biblia. Sé que me salté algunas partes porque no podemos estar todo el año con el taller, pero con esto ya terminamos. Entonces nosotros nos vamos ahora a aplicar el mensaje en el contexto en que vivimos. Aplicar el mensaje en el contexto en que vivimos. Nos vamos al capítulo 8 y el capítulo 8 dice aplicación del mensaje bíblico. ¿Alguna pregunta antes de pasar? Eh, Sé que es medio abrupto el corte. Hermano, de verdad, con esto ya terminamos todo lo que es el análisis exegético de cómo hacer un exégesis y una hermenéutica a la luz de la palabra de Dios. Repase todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Es harto material, pero lo hemos tratado de hacer lo más didáctico posible, aterrizado al, a, nuestro, a nuestro contexto y aterrizado porque nosotros encontramos mil libros en las librerías que nos enseñan cómo hacer exégesis, pero no son enfoques aplicados. Por eso el nombre de este libro, un enfoque aplicado. ¿Qué quise hacer yo? Aterrizar la exégesis y la hermenéutica a, a nuestro contexto real y no a un contexto académico. Los que van a estudiar teología, perfecto, esto les va a servir de base, pero ahí van a leer harta literatura. Ahí van a ver muchos libros. Yo digo, hay mil y quizás más. Entonces nosotros ahora pasamos a la aplicación del mensaje bíblico. Reflexiones sobre el contexto social. Cuando aplicamos el mensaje bíblico al contexto actual, es necesario aterrizarlo, como les decía yo. Es crucial. Y algunas reflexiones son necesarias para lograrlo. Por ejemplo, reflexiones en nuestro contexto social. Es importante reflexionar sobre nuestro contexto y entorno social para aplicar el mensaje bíblico a nuestro contexto actual. Entonces, nosotros tenemos que observar. Observa las corrientes de pensamiento predominantes a nivel mundial y local, incluyendo ideologías políticas, incluyendo ideologías, las culturales, las sociales. Esto incluye estar al tanto y entiéndame bien, a veces nosotros queremos abstraernos del mundo y queremos vivir en una burbuja, pero no podemos. Si nosotros queremos aplicar el mensaje bíblico, tenemos que hacer esta reflexión social. Y para hacer una reflexión social, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Yo el otro día hice un reportaje para que estuvieran al tanto de lo que está pasando con la Agenda 2030. Es diabólico lo que está pasando. Pero tenemos que estar al tanto para poder aplicar la palabra a nuestros contextos sociales. A veces no nos dan ganas ni siquiera de ver noticias. Y yo lo entiendo porque a mí me pasa. Yo enciendo la televisión y y el ver noticias significa ver desastres, ver accidentes, ver asaltos, ver robos, ver pura tragedia. Pero tenemos que estar al tanto de nuestro contexto social. Porque esta Agenda 2030 que yo les hablaba hace unos par de días en un artículo, si no lo he leído, búsquelo ahí en mi perfil, como les digo, promueve objetivos de desarrollo sostenible. Suena bonito, así como debates políticos relacionados con los derechos humanos, la inclusión de los LGBT. Nosotros como iglesia, cuando aplicamos el mensaje bíblico, tenemos que estar al tanto de cuál es nuestro contexto social y qué está diciendo la agenda LGTBQ y no sé cuántas letras más le están poniendo. Si usted se fija en Daniel 1, verso 8, Daniel se niega a contaminarse con la comida del rey, manteniendo firmes sus convicciones religiosas.
Daniel 1.8 dice, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto nos recuerda la importancia de no ceder a las presiones que contradigan nuestras creencias bíblicas. Hermano, predicador, no podemos ceder nuestro mensaje bíblico a las presiones de LGBT. No podemos contaminar nuestro mensaje a las presiones de la Agenda 2030. El apóstol Pablo lo deja más que claro ahí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No quiero hacer tanta publicidad, pero hay uno de los libros que tengo es Nos hemos conformado a este siglo. Ahí, los que lo tienen pueden darse cuenta de que es una radiografía de la iglesia. Los que ya han comprado el libro. No os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está exhortando a los creyentes romanos a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de sus mentes y discernir la voluntad del Señor. Cuando abordamos estos temas de la Agenda 2030, de la Agenda LGBT, hermano predicador, y yo te insto aquí, predica sobre la importancia de mantener tu postura bíblica firme y de discernir entre lo que es consistente con la verdad bíblica y lo que no lo es. Como predicador, tienes que animar a los oyentes a participar en diálogos respetuosos, pero nunca a transgredir tus convicciones cristianas. El apóstol Pablo, durante su segundo viaje misionero, estando ahí en Atenas, demostró una habilidad que a mí me sorprende, una habilidad de conocimiento de las creencias culturales de los atenienses para presentarles el mensaje de Cristo. Hechos 17, verso 16. Mientras Pablo le esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el Evangelio de Jesús, les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le llevaron en andas, le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces, de manera similar, los líderes cristianos hoy pueden predicar sobre temas contemporáneos, como el cambio climático, los desafíos tecnológicos, pero siempre desde una perspectiva bíblica. Hace un tiempo atrás también hice un artículo de cómo está influyendo el uso de la inteligencia artificial en las búsquedas de, de, de pasajes o explicaciones cristianas. Yo les dije en ese artículo, tengan cuidado, porque las primeras cuatro explicaciones que salen, las primeras tres son de los mormones y la cuarta es de los testigos de Jehová. Pagan más, no sé cómo se posicionaron, pero lo cierto es que las primeras cuatro explicaciones que aparecen sobre un texto bíblico según la inteligencia artificial no son la mirada cristocéntrica del pueblo evangélico. Así que tenga cuidado con la inteligencia artificial. Las demandas de los tecnológicas, entonces, desde la perspectiva bíblica. Dios demanda de nosotros, los predicadores, y quienes estamos en constante manejo de las redes sociales, con el único afán de enseñar,
Yo entré hace poco a las redes sociales, no me había metido nunca siendo informático por eh, más de 30 años. No me había metido en las redes sociales como para explotar esta forma de enseñanza. Ahora todos los días estoy publicando un devocional, un artículo que, que va en vía de esto, pero requiere de nosotros, demanda de nosotros que seamos hombres y mujeres preparados como los hijos de Isaacar, que fueron entendidos en los tiempos. Hoy se levantan voces que hablan tan fuerte que opaca lo que tenemos que decir a la hora de presentar el Evangelio. Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Reflexiones aplicadas a la palabra del buen samaritano. ¿Cómo estamos en la hora, hermanos? Nos quedan 10 minutitos. Me parece que Pablo está diciendo que él se refiere a las obras hechas por el mismo Dios usando para buenas obras de las cuales preparó de antemano, para que anduviéramos nosotros. Esa es la idea. Dios preparó las obras, las hizo Dios para que nosotros anduviéramos en esas nuevas obras que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Seguimos entonces, reflexiones aplicadas. Nos vamos a saltar algunos capítulos, reflexiones aplicadas. Y nos vamos a la parábola del buen samaritano. ¿Alguien no ha leído la parábola del buen samaritano? Entonces consideremos la parábola de Lucas 10, versos 25 al 37. Lo estudiamos en el capítulo 3. Podemos volver a plantear algunas preguntas. Dejémoslo ahí. No, preguntas que nos ayudan a aplicar el texto en el contexto que vivimos. Recordemos que ya hicimos exégesis, terminamos con el capítulo 7 y ahora estamos en la hermenéutica, estamos en la aplicación del texto. Primero, individualismo, estamos en la parábola del buen samaritano. Cuando nosotros hacemos hermenéutica de todo lo que aprendimos anteriormente y nos vamos a nuestra sociedad hoy día, en la sociedad en general, podemos observar individualismo. Yo, yo y tercero yo. Hay una creciente desconexión entonces entre las personas y una falta de empatía que hace que los otros, eh, cuando otros sufren, yo no sufro porque soy tan individualista que no me produce empatía su sufrimiento. Eso es individualismo. Materialismo y egoísmo. Las corrientes de pensamiento pueden estar influenciadas por el materialismo y por el egoísmo. Estamos aplicando la palabra del buen samaritano. No vamos a leer el pasaje porque usted lo conoce de memoria. Esto nos puede llevar a una mentalidad de que cada uno por sí mismo o cada uno se rasca con sus propias uñas en lugar de buscar el bien común. Cuando hacemos análisis y aplicación de estas reflexiones aplicadas de la parábola del buen samaritano a nuestro contexto actual, encontramos indiferencia. En nuestra comunidad podríamos ver casos de indiferencia hacia los necesitados, hacia los marginados, así como la falta de solidaridad y apoyo mutuo entre los miembros, falta de compasión. En la iglesia puede haber una conciencia creciente sobre la importancia de mostrar amor y compasión hacia los demás, pero también puede existir desafíos para poner esto en práctica de manera efectiva.
Cuando analizamos la parábola del buen samaritano, esta nos desafía a ser compasivos. Cuando ya la traemos a la aplicación actual, a nuestra hermenéutica, nos desafía a ser compasivos y actuar en amor hacia aquellos que pasan necesidad, incluso si son extraños o si son enemigos. Esto puede implicar detenernos para ayudar en alguna dificultad y ofrecer nuestro tiempo, recursos, apoyo emocional, estar dispuestos a sacrificar nuestras comodidades, nuestro bienestar. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser agentes de amor y compasión en un mundo necesitado. La parábola del buen samaritano nos enseña que nuestro prójimo no se limita a quienes comparten nuestra fe. Y a veces creemos que nosotros debemos ayudar solamente a los de la familia de la fe, como dice la Biblia. Pero nuestra responsabilidad va más allá. Debe abarcar a todos los que necesitan de nuestra ayuda y si nosotros podemos ir en ayuda, hagámoslo. Aplicar la enseñanza de la parábola del buen samaritano a nuestra vida diaria implica estar dispuestos a ser canales de amor y compasión en un mundo lleno de necesidad y sufrimiento. Se da cuenta entonces cómo vamos haciendo la aplicación de la exégesis ahora con aplicación real, aplicación eh, a nuestro contexto que estamos viviendo. Aplicación del mensaje bíblico, reflexiones sobre nuestro diario vivir. Es crucial comunicar de manera clara, comunicar de manera convincente. ¿Por qué el mensaje del cual vas a predicar o por qué el pasaje, el versículo, es relevante y significativo para la vida de las personas de nuestro contexto? Debemos identificar la relevancia del mensaje para la audiencia que para que nuestros oidores, nuestros oyentes, les ayudemos a captar con atención y con interés. Por ejemplo, un pasaje sobre la importancia de la fe y la perseverancia como en Santiago 1, del 2 al 4. Este pasaje de Santiago puede animar a las personas a enfrentar desafíos con valentía y con optimismo. Esto es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre o dificultad económica, donde la perseverancia y la fe son cualidades valiosas. ¿Cómo podemos ayudar al oyente a interpretar un pasaje? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Podemos ayudar a las personas a comprender la interpretación correcta del pasaje y cómo aplicarlo a sus vidas de manera práctica y significativa. Para hacerlo, es importante explicar el contexto histórico, el contexto cultural del texto, como lo aprendimos de los capítulos 1 al 7, lo que brinda una comprensión más completa del significado original. ¿Qué significó para ellos? ¿Se recuerdan de ese capítulo? ¿Qué significó para ellos en su contexto? Por ejemplo, cuando se estudia el pasaje sobre la relación entre amos y siervos que aparece allí en Efesios, del 6, capítulo 6, del 5 al 9, es crucial explicar el contexto social, el contexto económico de la época. ¿Para qué? Cuando explicamos el contexto social y económico, nos vamos a evitar interpretaciones equivocadas sobre la esclavitud, sobre las relaciones laborales en la actualidad. No es lo mismo. Entonces, además, ¿cómo podemos presentar posibles aplicaciones contemporáneas de un pasaje así? Para que los oyentes vean cómo se conecta con sus propias vidas. Por ejemplo, en el caso mencionado, se podría aplicar el pasaje con a las relaciones entre empleados y empleadores en un mundo laboral moderno, pero enfatizando el respeto mutuo y la justicia. Es importante fomentar el enfoque equilibrado que tenga en cuenta la interpretación histórica y cultural, así como una aplicación contemporánea. Esto ayuda a los oyentes
a evitar interpretaciones superficiales o erróneas y les permite ver cómo el mensaje bíblico que estás predicando sigue siendo relevante el día de hoy. Cuando brindamos a las personas una comprensión sólida de cómo interpretar y aplicar un pasaje, podemos guiarlas en su camino de fe y en la puesta en práctica de las enseñanzas bíblicas de sus vidas diarias. Capítulo 9. Ya sigamos 10 minutitos más, entonces. Si usted tiene que retirarse, no tenga problema. eh, Va a quedar grabada la clase. Capítulo 9 entonces. Buscar aplicaciones prácticas en nuestro diario vivir. Cuando analizamos un texto o un pasaje bíblico, este pasaje debería tener un impacto tangible en nuestras vidas. Una vez que reflexionamos sobre nuestro entorno social, lo que vimos recién, es esencial buscar aplicaciones prácticas del mensaje bíblico en nuestra vida diaria. Es importante recordar, hermanos predicadores, hermanos que están a cargo de hacer un estudio bíblico, a cargo de hacer un artículo para las redes sociales, es importante recordar que el estudio bíblico personal enfocado en la exégesis y la hermenéutica no es solo para predicación en un púlpito. Es algo que yo estoy descubriendo ahora. No en el sentido eh, de que no lo hacía solamente desde el púlpito, sino que ahora estoy incursionando en las redes sociales. También puede ser una herramienta valiosa para la consejería. Cuando vas a aconsejar, tienes que tener exégesis y hermenéutica. Aunque estés con una persona aconsejando a uno o aconsejando un matrimonio, necesitamos aplicar la palabra del Señor como corresponde. La exhortación personal a un hermano, a un amigo, a un discípulo y otras formas de edificación personal comunitaria. Tenemos algunas preguntas para guiar la aplicación. Por ejemplo, ¿qué debo hacer para responder a las verdades de este pasaje? Cuando tomamos un pasaje, tenemos que reflexionar cómo aplicar estas verdades representadas en el pasaje que estamos leyendo, en el pasaje que vamos a aconsejar, en el pasaje que vamos a interpretar, ese pasaje bíblico a la vida cotidiana. Y esto puede implicar cambios de actitud, comportamiento, decisiones. Entonces debemos hacer estas preguntas y responder a las verdades de este pasaje. ¿Qué dice el texto o pasaje sobre las responsabilidades como cristianos? Cuando analizamos un pasaje, analizar las responsabilidades y compromisos que nosotros debemos asumir en nuestra vida diaria. Porque toda la Biblia nos lleva a asumir responsabilidades como cristianos. Entonces, ¿cuáles son a qué nos lleva a responsabilizarnos como cristianos este pasaje que estamos leyendo? Asumir en nuestra vida diaria. Y esto nos ayuda a entender cómo vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Cuando buscamos explicaciones prácticas para el diario vivir, el análisis del texto o pasaje debe producir cambios tangibles en nuestra vida. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros vamos a analizar este pasaje, analizado 100.000 veces, templanza, y yo estoy hablando con un alcohólico, hay algunos artículos, la hermana Rosy hace unos días escribió o publicó un artículo acerca de esto. Si nosotros vamos a aconsejar con la palabra,
tenemos que decirle que una de las cualidades del fruto del Espíritu es el dominio propio, independiente de todo lo que haya detrás, si es una enfermedad o no. En un comprador compulsivo, un comprador que recibe su sueldo y va al centro comercial, lo gasta y después no tiene cómo enfrentar los gastos del mes. Tiene que haber dominio propio. Entonces, cuando estamos en consejería personal, no solo desde el púlpito, tenemos que aplicar el pasaje a nuestras responsabilidades como cristianos. Entonces, cuando analizamos un pasaje, debe producir cambios y debe producir cambios tangibles. Una persona que llega a Cristo y era un comprador compulsivo, tenemos que decirle que la palabra nos dice que el dominio propio es parte del fruto del creyente y esos cambios tienen que verse de inmediato. Y con eso ayudamos a los creyentes espiritualmente, los ayudamos a crecer y crecemos nosotros en nuestra relación con Dios y con los demás. Aplicaciones prácticas para ilustrar cómo estas verdades bíblicas pueden aplicarse a la vida diaria. Se presentan ejemplos prácticos que muestran como enseñanza que las escrituras, que la Biblia, que es la espada de dos filos que puede traspasar el alma, las coyunturas, los tuétanos, puede transformar diferentes aspectos de nuestras vidas. Estos casos de estudio ofrecen inspiración y orientación para vivir de acuerdo a los principios bíblicos en diversas circunstancias. Primer caso práctico. Si nosotros vamos a predicar, sea lo que sea, amor y perdón desde el púlpito o desde un grupo de estudio bíblico o un grupo en las casas o en consejería personal, y vamos a predicar de amor y perdón, podríamos aplicar de esta forma. Un miembro de la congregación tiene un conflicto con un compañero de trabajo. Estamos poniendo algún ejemplo. El miembro de nuestra congregación decide buscar la reconciliación con su compañero de trabajo, mostrándole amor y perdonándolo en el conflicto. Esto mejora la relación y crea un ambiente laboral en su trabajo más positivo. ¿Cómo extraemos enseñanza bíblica para aplicarlo a este caso? Eh, Jesús enseña acerca del amor y del perdón a los enemigos, Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En este pasaje entonces Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar. Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto enfatiza la importancia y el perdón ilimitado. Y ahí tenemos para armar nuestro sermón y armar una aplicación práctica a un problema puntual que está viviendo nuestro hermano al que estamos aconsejando. Mateo 5, verso 44, más yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto demuestra que el amor y el perdón debe aplicarse incluso en situaciones desafiantes. Jesús nos enseña a amar a los enemigos, a hacer bien a los que nos odian, orar por quienes nos maldicen. Lucas 6, 27. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Este pasaje es una instrucción clara sobre cómo tratar a los demás con amor y con perdón. Efesios 4, 32. Antes sed benignos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta exhortación a practicar el amor y el perdón en nuestras relaciones la podemos extraer de estos pasajes. Pasajes que demuestran, que refuerzan la importancia del amor y del perdón en nuestra relación diaria.
lo que un hermano de nuestra congregación está viviendo con un problema afuera en su trabajo es aplicable al contexto bíblico. El contexto bíblico lo podemos aplicar para que él pueda vivir una vida digna de Jesucristo afuera en su trabajo. Entonces estos pasajes refuerzan la importancia de, de hacer eh, una exégesis aplicada, una hermenéutica aplicada a los contextos diarios donde nos desenvolvemos. Podemos mencionar estos pasajes y respaldar con aplicaciones prácticas, poner ejemplos de reconciliación. Podemos sacar ejemplos de que el mismo apóstol Pablo eh, les dijo en sus cartas acerca de la reconciliación con hermanos mismos de la iglesia. Y aquí aplicarlo a un compañero de trabajo y fomentar un ambiente laboral más positivo. Entonces se dan cuenta, mis hermanos, que nosotros podemos aterrizar la Biblia a nuestros contextos sociales, a nuestros contextos personales, eh, y hacerla tangible, hacer una, una exégesis y una hermenéutica aplicada a nuestros contextos. No necesitamos ser académicos, simplemente necesitamos la guía y dirección del Espíritu Santo para aprender a aplicar la Biblia a nuestros contextos. Me cansé. Con esto, hermanos, entonces, estamos terminando ya. Yo dije 10 minutitos, creo que me pasé. Son las 22:16. Eh, con esto terminamos entonces con todo lo que es la aplicación del libro y nos vamos a una clase práctica, la otra clase, 2 sábados más. Una clase práctica acerca de cómo estructurar nuestro sermón. Hay mucho más que decir, yo les decía, aquí podemos estar todo el año, pero yo quiero que aterrice bien, que decante el conocimiento, todo lo que hemos aprendido. Hoy día fue un chorro de cosas que ustedes están recibiendo, así que tampoco lo quiero abrumar. Así que, sin más, muchas gracias por estar presente, muchas gracias por escucharme, eh, por tenerme por digno de ser su maestro en este curso de exégesis y predicación, un enfoque aplicado. Les invito a orar para terminar esta reflexión y estudio del día de hoy. Muchas gracias, Señor, por la iluminación del Espíritu Santo. Gracias porque sin tu revelación nada de esto sería posible. Sin tu revelación nada de esto sería aterrizable en nuestros contextos sociales. Nada de esto sería eh, aplicable a nuestros contextos personales, a lo que vivimos a diario. Pero gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y desde la exégesis la podemos traer a una hermenéutica aplicada, a un contexto aplicado en nuestras propias vidas, familias, iglesias, trabajos. Gracias, Señor, por la revelación del Espíritu Santo. Gracias por los alumnos que han perseverado estas 5 clases. Y gracias porque quizás son muchos más de los que se conectan en el momento, pero son muchos más los que a los que estamos llegando con esta, esta clase de exégesis y predicación, un enfoque aplicado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo entonces en 2 semanas más. Voy a tratar de redactar y generar una tareita para que la puedan resolver en estas últimas 2 clases. Buenas noches.